Los kamikazes. Un arma terrible surgida de la desesperación. Los pilotos japoneses se embarcaron en una misión inimaginable y se convirtieron en auténticas bombas humanas. Ahora, gracias a las modernas técnicas de animación por ordenador, sus ataques suicidas cobrarán vida para nosotros. Estaremos en cubierta con los horrorizados marineros estadounidenses. Y dentro de la cabina de los aviones, mientras los aviones kamikazes y los cohetes vuelan hacia sus blancos. Sienta la batalla. Diseccione las tácticas. Kamikazes, seguidamente en combates aéreos. Combates aéreos, kamikazes. 25 de octubre de 1944, 10 de la mañana. 9 cazas cero japoneses entran en el Golfo de Leyte, en Filipinas. Los aviones vuelan casi a ras de las olas para no ser detectados por los radares estadounidenses. La suya es una misión especial, histórica pero terrible. Es el primer ataque kamikaze organizado de la Segunda Guerra Mundial. 5 de los cazas transportan sendas bombas de 250 kilos en el lugar donde suele ir el depósito de gasolina que utilizan para cubrir largas distancias. Este peso extra les inhabilita para el combate aéreo. Así que los otros 4 ceros actúan de escolta. El as de la aviación japonesa Kunio Iwashita voló en similares misiones de escolta de aviones kamikazes. Yo era piloto de caza, así que mi trabajo consistía en acompañar a los aviones kamikazes cuando tenían una misión y derribar los aviones americanos que intentaran interceptarlos. También debíamos observar cuál era el resultado de los ataques kamikazes e informar a nuestros mandos de lo que habíamos visto. El teniente Yuki Osaki lidera la escuadrilla de aviones suicidas. Tiene orden de atacar a los barcos que protegen a la flota que prepara la invasión aliada de Filipinas, un pequeño grupo operativo de la Marina llamado Taffy 3. Hace apenas unas horas, estos mismos barcos han sido objeto de un fuerte ataque por parte de la Marina japonesa. El portaaviones de escolta Saint-Lô es uno de los pocos barcos de Taffy 3 que no ha sido alcanzado durante la batalla. Los aviones que regresan al Saint-Lô después de los combates de la mañana bajan a la cubierta de hangares para repostar combustible y rearmarse. Nadie puede imaginar lo que está a punto de caer sobre ellos. Orville Bedjar es un oficial electricista de 21 años que sirve en el Saint-Lô. Yo nunca había oído hablar de los kamikazes. Había oído hablar de los bombarderos en picado y de todo eso, pero jamás se me ocurrió que pudiera haber alguien que hiciera algo así a propósito. 10:45 de la mañana. Los kamikazes divisan a los barcos estadounidenses. Los japoneses suben a 1800 metros de altitud, dispuestos a lanzarse en picado sobre su enemigo. Los pilotos japoneses eligen bien sus blancos, las vulnerables cubiertas de los portaaviones de escolta. Los portaaviones de escolta se convirtieron en su principal objetivo porque tenían una delgada cubierta de vuelo de madera que los kamikazes y sus bombas podían penetrar. A las 10:49 el teniente Saki ve su oportunidad y mueve las alas de su avión para señalar el ataque. Saki se lanza contra el portaaviones White Plains, pero es alcanzado por el fuego antiaéreo y vira hacia el Saint-Lô.
Hasta entonces nos habían atacado desde arriba, pero este tipo venía volando a baja altura. Venía lanzado hacia nosotros, como si quisiera aterrizar en nuestra cubierta de vuelo. Finalmente, alguien que estaba detrás de mí abrió fuego con una ametralladora de 20 milímetros. Puede que le alcanzara, pero las balas no le pararon. El capitán Francis McKenna ordena girar el timón por completo. Pero la respuesta del portaaviones de 10.000 toneladas es demasiado lenta. El avión venía hacia nosotros a casi 500 kilómetros por hora. El impacto iba a producirse en segundos. Podíamos intentar virar el barco, pero no disponíamos del tiempo suficiente. A las 10:53, Saki se coloca a popa del Saint-Lô y se lanza contra la cubierta de vuelo del portaaviones. Yo no sentí los efectos de la explosión, pero sí vi la bola de fuego. La onda expansiva llegó hasta mi posición, así que me tiré al suelo y me arrastré por la cubierta. La bomba de Saki, de un gran poder de penetración, ha destrozado la cubierta de vuelo de madera y ha explotado en las cubiertas inferiores. Entonces comienzan a explotar los aviones que están en los hangares. Cada explosión provoca otra explosión. Una explosión hace explotar un torpedo que a su vez hace saltar por los aires un depósito de combustible. Y en un abrir y cerrar de ojos, la mitad de la cubierta de hangares está en llamas. Hay hombres convertidos en antorchas humanas. La escena es terrible. La valiente tripulación intenta contener este infierno, pero apenas 7 minutos después del ataque del primer kamikaze, el Saint-Lô es un verdadero caos. El capitán McKenna ordena que se abandone el barco. En ese momento se sueltan las escalas y los hombres comienzan a saltar al mar. Intentan alejarse lo más lejos posible antes de que se hunda el portaaviones y les arrastre a todos al fondo. A las 11:20 se escucha la octava explosión. La Santa Bárbara del portaaviones salta por los aires, abriendo un gran boquete en el casco del Saint-Lô. Yo estaba en el agua y sentí una gran sacudida. Me di la vuelta y miré hacia el portaaviones y vi que estaba en esta posición. Se estaba hundiendo por la popa. No sé cuántos hombres vivos quedaban a bordo. Entonces pensé, bueno, se acaba de hundir mi casa. A las 11:25, el hasta entonces orgulloso buque se hunde por completo. Llevaba 850 hombres a bordo, de los que mueren 114. El Saint-Lô es el primer barco estadounidense hundido por los kamikazes. Estos desesperados ataques suicidas se repitieron casi 3.000 veces antes del fin de la guerra y se cobraron 5.000 vidas. La posibilidad de lanzar este tipo de ataques suicidas fue considerada por primera vez casi 20 meses antes, tras la humillante derrota japonesa de Guadalcanal en febrero de 1943. El programa Kamikaze nació de la desesperación, al ser los japoneses conscientes de que no tenían ninguna opción contra la abrumadora superioridad militar desplegada por los Estados Unidos. Al principio el plan fue rechazado por derrotista, pero la invasión aliada de Filipinas impulsa a Japón a lanzar los ataques suicidas. El objetivo es causar el mayor número posible de bajas para forzar la renuncia a combatir de los estadounidenses. La nueva estrategia recibe el nombre de Toko. El nombre japonés de su estrategia era Toko Batus Kogeke, que traducido literalmente significa ataque especial. El vicealmirante Takahiro Onishi recibe la orden de poner en práctica las operaciones Toko. Recluta voluntarios del Grupo Aéreo Naval 201 de las Filipinas. No hay tiempo para impartir un entrenamiento especializado. Muchos de los primeros voluntarios son expertos pilotos de bombarderos en picado. Se espera que su experiencia en bombardeos con picados casi en vertical les sirva para las misiones Toko.
El alto mando entiende que hay que saber vender bien a la opinión pública su decisión de convertir en bombas humanas a estos hijos de Japón. Y manipulan con habilidad la vieja historia de Japón para vincular las misiones Toko con la idealizada tradición de los samuráis y el código Bushido. En el llamado Código del Guerrero o Bushido no existía la tradición de los ataques suicidas. La única relación del suicidio con el llamado Código Bushido era que los samuráis preferían darse muerte antes que ser capturados. Pero no existía nada parecido a los ataques suicidas. El éxito de la primera misión kamikaze del 25 de octubre de 1944 desencadena una oleada de ataques. El mando de la Marina y el Ejército ponen a pilotos sin experiencia a los mandos de casi cualquier avión que esté en condiciones de volar. Antes de la invasión de Okinawa en 1945, los masivos ataques kamikazes llevan un débil rayo de esperanza a la desesperada situación de Japón. Se extiende la idea de que un solo hombre, un solo avión, puede hundir un portaaviones americano, lo cual constituye un sacrificio glorioso en nombre del emperador. 16 de abril de 1945. El destructor estadounidense Laffy, acompañado por los barcos de apoyo LCS-51 y 116, realiza una misión de patrulla a 50 millas al norte de Okinawa. El barco forma parte de una nueva táctica defensiva que consiste en posicionar un anillo de destructores alrededor de la principal fuerza invasora para crear un sistema de advertencia temprana que avise de la llegada de aviones enemigos. El Laffy constituye la estación de radar número 1, la más cercana a Japón. Los últimos 4 destructores que patrullaron esta zona han sido hundidos por los kamikazes. Ari Putridis tiene 19 años y sirve a bordo del Laffy. Sabíamos que formar la primera línea de defensa era peligroso, pero no imaginábamos que pudiera serlo tanto. A las 7:44 de la mañana, el radar capta la señal de un bombardero Bal situado a 10 kilómetros de distancia que se acerca por babor. Los cañones de 12 centímetros del Laffy abren fuego inmediatamente. A 5 kilómetros de distancia, el Bal lanza su bomba al mar y se da la vuelta. Se acercó lo justo para observar nuestra posición y se dio la vuelta. A las 8:28 de la mañana, un enjambre de 50 aviones japoneses aparece en el horizonte. Los aviones dan vueltas alrededor del destructor como una bandada de buitres. El Laffy está a punto de sufrir el ataque kamikaze más implacable de la historia. ...16 de abril de 1945... ...50 kamikazes rodean al destructor estadounidense Laffy. Hay bombarderos en picado Bal y Judy y aviones torpedo Kate. Aviones viejos equipados para ataques suicidas. Eran aviones anticuados, pero podían cargarlos con explosivos y eran relativamente fáciles de pilotar. Una plataforma estable para hacer lo que tenían que hacer, lanzarse contra un barco e intentar hacer blanco. Al Dorris observa la terrorífica procesión desde la torre del cañón de 40 milímetros que está manejando. Había aviones por todas partes. Miraras donde miraras, había un avión japonés. De pronto, 4 Bals rompen la formación y se lanzan contra el Laffy. Volaban casi a ras del agua. De pronto alguien gritó: ¡ahí vienen! ¡Ya están aquí! 2 de los aviones se dirigen hacia la proa por estribor. El capitán Julius Beckton ordena que el Laffy realice un giro de 30 grados a la izquierda para que todos sus cañones puedan lanzar una andanada contra los atacantes.
El Laffy realiza una descarga de artillería antiaérea. La primera en abrir fuego es la batería principal, formada por cañones de 12 centímetros dirigidos por radar. Cuando se acercaron un poco más, abrieron fuego los cañones de 40 milímetros. Y cuando se acercaron un poco más, empezaron a disparar las ametralladoras de 20 milímetros. Intentamos detenerlos de todas las formas posibles. El Laffy derriba a los dos primeros aviones, pero los otros dos Vals dan la vuelta y lo atacan por la popa. Un Val va perdiendo piezas de su fuselaje hasta que su tren de aterrizaje fijo choca contra el agua. Las baterías se concentran en el segundo Val. El Laffy tiene apenas un momento de respiro antes de que aparezca un Judy a 90 grados a estribor. Los Judys son bombarderos en picado muy rápidos. Alcanzan una velocidad máxima de 550 km por hora. Pero este ha elegido un mal ángulo de ataque. Todas las baterías del Laffy pueden abrir fuego contra el kamikaze. Pero inmediatamente aparece otro Judy en dirección opuesta. La velocidad máxima del destructor es de 35 nudos, lo que le permite virar con rapidez. El capitán Beckton ordena un viraje de 30 grados a la derecha. Este Judy también había abierto fuego con sus cañones intentando acabar con quienes estaban en el puente de mando. Durante un momento se produjo un cruce de disparos entre el kamikaze y los artilleros del barco. El Judy no es un rival para la batería principal del Laffy. El avión se desintegra, pero su bomba detona en el agua lanzando una nube de metralla contra las zonas más expuestas del barco. Los aviones llegan por todos los ángulos, utilizando una táctica especial desarrollada a lo largo de meses de experiencia. Lanzar un ataque kamikaze no resulta una tarea fácil. Vas cargado con 500 kilos de explosivos y como el ataque es en picado, la velocidad que alcanzas es cada vez mayor. Así que conseguir hacer blanco es muy difícil. Los japoneses han decidido que los ataques más eficaces son los que parten de ángulos extremadamente altos o extremadamente bajos. En los ataques de ángulo alto, los kamikazes se lanzan en picado desde una altura de 6.000 metros. Luego adoptan un ángulo de 20 grados hasta llegar a los 1.500 metros. El ataque final lo realizan con un ángulo de 50 grados a alta velocidad. Para el ataque de ángulo bajo, los kamikazes se acercan a menos de 12 metros de altura para no ser localizados por el radar. Cuando está cerca del blanco, el piloto asciende a 450 metros para lanzarse en picado, confiando en la velocidad y en la fuerza de la gravedad para hacer blanco aunque su avión haya sido alcanzado. La misión Toku Ideal debe contar con kamikazes suficientes como para utilizar juntas todas las tácticas de aproximación. Y esa es la amenaza a la que se está enfrentando el Laffy en estos momentos. A las 8:39 de la mañana, un Val se aproxima por babor, apuntando directamente a la mitad del barco. El Laffy maniobra violentamente para no exponer tanto su flanco. Ahora el Laffy ofrece un blanco más pequeño. El barco mide 113 metros de largo, pero solo 12 de ancho. Aparentemente esta maniobra tuvo un efecto en el piloto del Val, porque tuvo que cambiar de objetivo constantemente para que su avión siguiera apuntando al centro del barco. Finalmente, debido a los virajes del Laffy, el Val acabó atacándonos casi por la popa. Parece como si el Laffy se hubiera enzarzado en un combate mano a mano con el kamikaze. El Val resulta alcanzado, pero la inercia del vuelo le hace seguir adelante. El impacto no ha conseguido derribarlo, y los depósitos de combustible rotos vomitan un arco letal.
Entonces aparece un noveno kamikaze. El Val se aproxima sobrevolando las olas, un ángulo demasiado bajo para que pueda alcanzarle la batería principal del destructor. El avión lanza una ráfaga con su cañón de 20 milímetros y mata a 3 hombres. Otro Val aparece a popa, casi oculto por la nube de humo que sale del Laffy. Las cubiertas inferiores también sufren los efectos de las bombas. Hombres envueltos en llamas corren hacia la cubierta superior. Los marineros del cercano LCS-51 observan atónitos la terrible escena. Varios hombres que estaban trabajando en las cubiertas inferiores salieron corriendo y se lanzaron al agua envueltos en llamas. Rescatamos a 2 de ellos. Fue terrible, terrible. Son las 8:47 de la mañana. Han pasado 17 minutos desde el inicio del ataque. La batería 53 recibe un impacto directo. El motor del Val se empotra contra el cañón de 12 centímetros dejándolo fuera de servicio. El combustible baña el cañón y arde en llamas. Había 14 hombres dentro de aquella batería en aquel momento, y 6 de ellos resultaron muertos. Parecía que el patrón de los ataques se repetía. De hecho, hubo un momento en el que pensé, Dios mío, esto no se acaba nunca. En un momento determinado, uno de los kamikazes se desentiende del Laffy y se lanza contra el LCS-51 situado a babor del destructor. Uno de los aviones se acercó volando a apenas 3 metros por encima del agua. Naturalmente, todos nuestros cañones de ese lado le estaban apuntando. Algunos de nosotros alcanzamos la bomba a unos 7 o 10 metros del barco. La bomba detonó e hizo añicos el avión, pero su motor chocó contra el costado de nuestro barco. Mi observador, que estaba a mi lado, se cubrió el rostro con los brazos. Se protegió la cara. Y cuando todo acabó, tenía 3 o 4 remaches de aluminio clavados en los brazos procedentes del avión. Mientras tanto, empiezan a surgir incendios en la popa del Laffy, por lo que el capitán Beckton se ve obligado a reducir la velocidad. Si vas a demasiada velocidad, las llamas se avivan y el incendio crece. Pero si vas demasiado lento, te conviertes en un blanco más fácil para el enemigo. Así que lo que hizo fue reducir la velocidad para poder sofocar el fuego, pero en cuanto se acercaba el enemigo la aumentaba. Pero otro Val aparece a popa atraído por las llamas como un tiburón se siente atraído por la sangre. El barco realiza una acción evasiva y vira bruscamente a babor. Este Val está integrado en una formación de aviones kamikazes acompañados por bombarderos convencionales. Una bomba de 250 kilos alcanza al destructor, bloqueando el timón a 26 grados a babor. Tener el timón bloqueado permanentemente en esa dirección significaba que el barco solo podía moverse en círculo hacia la izquierda. El capitán podía utilizar alguna variación como cambiar la velocidad, pero la capacidad defensiva del barco estaba seriamente limitada. Los incendios surgen por doquier. El timón está bloqueado. La suerte del Laffy está comprometida. 16 de abril de 1945. Un enjambre de 50 kamikazes está atacando al destructor Laffy. Pero 4 FM-2 Wildcats del escuadrón VC-94 de la Marina han despegado del portaaviones Sandrock Bay para intentar salvar el barco. Carl Riemann, el líder de la escuadrilla, ya había visto otros ataques kamikazes y es consciente de la urgencia de su misión.
Les había visto lanzarse en picado y atacar a los barcos, y puedo garantizarle que si alcanzan un barco, lo hunden. Riemann analiza la situación. Las posibilidades son de 50 contra 4, y los Wildcats solo llevan 1.600 proyectiles de munición, alrededor de 45 segundos de fuego. Su gran enemigo es el tiempo. Tiene que conseguir que sus balas den en el blanco. No puede desperdiciar ninguna bala ni tampoco energía. Riemann debe utilizar la velocidad y agilidad de los Wildcats para nivelar la situación. El FM-2 Wildcat es una versión mejorada del venerable F-4F Wildcat. El nuevo avión tiene un poderoso motor de 1.260 caballos de potencia. Es mucho más rápido que los aviones obsoletos que están atacando al Laffy. Riemann y su compañero de escuadrilla Dick Collier ascienden 150 metros por encima de la formación de kamikazes. Eligen un bal y se lanzan sobre él desde el costado. Riemann se lanza sobre él, apuntando sus 4 ametralladoras de calibre 50. Pero entonces su compañero de escuadrilla se interpone en su línea de fuego. Collier estaba a mi derecha y se interpuso entre nosotros. Así que no pude abrir fuego porque le hubiera derribado. Collier derriba a Bal. Así que Riemann se pone rápidamente a cola del otro Bal. Abre fuego y hace explotar los depósitos de combustible del enemigo. Éramos tan rápidos para ellos que no tenían opción de hacer nada. No tenían ningún lugar a dónde ir, excepto al agua. Pero aún quedan más de 40 kamikazes atacando al Laffy. Tal número de aviones suicidas garantiza que al menos algunos de ellos conseguirán su objetivo. Era como un enjambre de mosquitos. Tú puedes matar a un montón de mosquitos sin problemas, pero si hay muchos, alguno acabará picándote. Horrorizado ante la carnicería que se está produciendo a bordo del Laffy, Riemann elige a un kamikaze para pagarle con la misma moneda. Sus balas iluminan la cabina del avión enemigo, matando al piloto. Vi cómo el avión se daba la vuelta, precipitándose al mar. Estos pilotos kamikazes tienen muy pocas horas de vuelo. La mayoría de los pilotos japoneses veteranos han muerto a lo largo de los 3 años de guerra. Recibían 2 días de entrenamiento para aprender a despegar, otros 2 días para aprender a volar en formación y 3 para aprender a lanzarse en picado y destruir un barco enemigo. Eran chicos que después de recibir un entrenamiento de 1 semana se convertían en bombas humanas. Dos pilotos kamikazes escapan a la vigilancia de los cazas estadounidenses y se lanzan en picado contra el Laffy. Cuando se acercaban lo suficiente podías ver al piloto sentado a los mandos en la cabina. Y el piloto no miraba a un lado o al otro, miraba directamente hacia adelante. Estaba lanzando su avión directamente contra ti. Y uno no puede imaginar qué es lo que puede pasar por la mente de alguien que actúa así. Ambos aviones alcanzan su objetivo. Por su parte, Riemann se coloca a cola de un avión torpedo Kate y consigue alcanzarle en el motor. Pero ha utilizado las últimas municiones que le quedaban. Si hubiera tenido más munición, habría derribado más aviones. La verdad es que me quedé muy frustrado, porque aún quedaban muchos aviones.
Riemann realiza varios pases entre los kamikazes, obligando a algunos de ellos a desistir de sus ataques. Pero finalmente se queda sin combustible y debe regresar a Shamrock Bay. Derribamos 6 aviones, 6 aviones que no pudieron atacar al Laffy. Y sentimos mucho no haber podido derribarlos a todos. El Laffy estaba completamente en llamas. Yo creí que estaba perdido. El Laffy ha sido alcanzado por 5 kamikazes y ha recibido 3 impactos de bombas. El capitán me envió abajo para realizar una valoración de los daños tras los ataques. Y entonces vi lo que habían hecho aquellos aviones. Vi las baterías, vi los incendios, vi un montón de víctimas. Uno se queda conmocionado cuando ve ese tipo de cosas. Un tripulante sugiere que arrojen la toalla y el capitán Beckton responde indignado. No abandonaré este barco mientras quede un cañón en condiciones de disparar. Entonces, justo cuando todo parece perdido, aparecen en el horizonte una docena de cazas Corsair estadounidenses. Son la última esperanza del Laffy. Varios aviones kamikazes han alcanzado al destructor Laffy. Y quedan al menos 30 aviones japoneses esperando su oportunidad para el ataque. Pero justo ahora aparece una escuadrilla de aviones Corsair F-4U del Cuerpo de Marines. Miramos hacia arriba y los vimos, y aquello nos quitó presión, porque consiguieron mantener ocupados a los japoneses. El F-4U Corsair fue uno de los cazas más avanzados de la Guerra del Pacífico. Tenía las alas ligeramente dobladas para hacer sitio a su enorme hélice de 4 metros. Este diseño también reducía la resistencia del aire. El Corsair tenía una clara ventaja sobre cualquier avión japonés de entonces. Era muy rápido, duro, muy maniobrable y resistente. Una y otra vez los pilotos de los Corsair arriesgan su propia vida, persiguiendo los kamikazes y conduciéndolos hasta el incesante fuego antiaéreo que sale del Laffy. Uno de ellos vuela a cola de un KI-43 Oscar. El avión japonés se acercaba a nosotros y el Corsair apareció por debajo de él. Intentó que ganara altura y se alejara del barco. El Oscar rompe el penol de babor. El Corsair choca contra la antena del radar del barco y se escora gravemente dañado. El valiente piloto estadounidense consigue saltar del avión. De pronto, un Bal se dirige amenazadoramente contra el puente del Laffy, el puesto de combate de Ari Putridis. Es un momento que se me ha quedado grabado en la mente. Llevaba una gran bomba debajo del fuselaje y a medida que se acercaba, la bomba se iba haciendo cada vez más grande. En aquel momento pensé que me iba a convertir en una estadística más. Pero en el último segundo, la batería 52 pasa de babor a estribor. Alcanzó al avión directamente en el morro y se desintegró. Lo recuerdo perfectamente. Finalmente entra en acción el 22º y último kamikaze, un Judy. Un Corsair alcanza al avión japonés antes de que pueda llegar al barco. Ahora, el rugido de los motores de 2000 caballos de los Corsair es el único ruido que se oye en el cielo.
Por increíble que parezca, después de 80 minutos de combate incesante y de recibir 6 impactos de kamikazes y 4 de bombas, el Laffy continúa a flote. ...32 hombres han muerto y 71 han resultado heridos de una tripulación de 355. Pero el destructor ha sobrevivido para seguir combatiendo. Perdí a un montón de buenos amigos y otros muchos compañeros resultaron heridos. Eso te hace pensar en lo afortunado que fui de no sufrir un solo rasguño. Creo que hubo varios factores que intervinieron en nuestra supervivencia. Yo siempre destaco la pericia de nuestro capitán y la forma en la que hizo maniobrar el barco durante el ataque. Las patrullas de aviones de combate también nos ayudaron. Nuestra tripulación fue una tripulación muy valiente, sobre todo los artilleros, y finalmente estoy totalmente convencido de que tuvimos un poco de ayuda de arriba. Durante la batalla de Okinawa se vivieron muchos ataques kamikazes tan brutales como el sufrido por el Laffy. Y también hizo una breve aparición la más terrible arma suicida de la Segunda Guerra Mundial, llamada Oka. ...12 de abril de 1945... estación de radar 14 en las aguas de la isla de Okinawa. La tripulación del destructor Manner Eiley intenta sofocar el incendio provocado por el ataque de un caza kamikaze. El avión atravesó la cubierta del barco, produciendo daños irreparables en la sala de máquinas. Nosotros nos quedamos sin capacidad de maniobra. 5 minutos después del ataque kamikaze, aparecen 3 bombarderos japoneses Betty por el norte, volando a 6.000 metros de altura. Lo que los estadounidenses no saben es que cada uno de estos aviones lleva suspendida de su fuselaje una terrible y novedosa arma suicida. Se trata de una bomba tripulada y propulsada por cohetes desarrollada por la Marina japonesa. Recibe el nombre de Oka, o flor de cerezo. Los estadounidenses la llaman despectivamente vaca o idiota. Pero descubrirán horrorizados que este misil tripulado es virtualmente imparable. ...12 de abril de 1945... 3 bombarderos Betty que transportan sendos aviones cohete kamikaze Oka... se aproximan al inutilizado destructor Manner Eiley. A bordo de uno de los bombarderos, el teniente Saburo Doi despierta de su siesta y se pone a los mandos del Oka. El piloto del cohete kamikaze ya está en su puesto. El bombardero suelta al Oka. Su caída empieza siendo un planeo sin motor. Falta 1 minuto para el impacto. El teniente Doi enciende sus cohetes. En su aceleración final, el Oka puede superar los 800 km por hora. Jim Morris, marinero del Eiley, ve algo que no había visto nunca. Alguien dijo, fijaos en eso. Yo miré hacia arriba y entonces vi la bomba vaca viniendo hacia nosotros. Venía por estribor y pude verla bien. A mí me parecía un torpedo volador. No tenía ni idea de lo que podía ser. Las baterías de cañones del destructor no pueden moverse. Los cañones de 40 y 20 milímetros abren fuego contra el misterioso objeto volador que se acerca. La sección media del barco queda totalmente destruida. El impacto hizo temblar todo el barco. Fue entonces cuando me tiré por la borda. El barco se hundió partido en 2. La popa por un lado y la proa por otro. El Manner Eiley se hunde en apenas 3 minutos. 79 hombres mueren.
El Oka ha dejado su mortífera tarjeta de presentación. El programa de bombas tripuladas, conocido como Cuerpos del Divino Dios Trueno, fue aprobado por la Marina japonesa en agosto de 1944. Al piloto novato Hideo Suzuki le pidieron que se ofreciera voluntario. El comandante nos describió el Oka como un arma innovadora, poderosa y destructiva, pero que requería nuestro sacrificio más absoluto. Yo era consciente de que, de una forma u otra, a todos los pilotos de combate nos esperaba la muerte. Si mi comandante pedía voluntarios, yo estaba dispuesto a dar un paso adelante. El Oka es ingeniosamente sencillo. Un fuselaje de aluminio, alas de madera y justo delante del piloto 1170 kilos de un explosivo de alta potencia. Un cargamento explosivo 5 veces mayor a el del Zero que hundió el Saint-Lô. Cada piloto voluntario de Oka hace un arriesgado vuelo de práctica y orientación a bordo de un Oka no propulsado y sin explosivos. Al principio caí como si fuera una bomba y tenía que ir adquiriendo velocidad antes de que los controles de vuelo fueran operativos y pudiera empezar a volar. El Oka de entrenamiento no tenía cohetes, así que tenía que utilizar las alas para planear. En una misión de verdad dispondría de 3 cohetes propulsores para alcanzar el blanco. Tras sobrevivir a su vuelo de práctica, Suzuki está en condiciones de cumplir con su destino. Si tengo que morir, moriré de la forma más eficaz. Tendré una muerte gloriosa, infligiendo el mayor daño posible a nuestros enemigos. No lejos de Lively, otro de los compañeros de Suzuki va directo contra el destructor Stanley. A bordo del barco, el operador de radar Irving Brewer localiza el extraño objeto volador. Yo estaba en la cubierta cuando lo vi. Volaba casi a ras del agua, todo lo bajo que podía. Me tumbé en la cubierta y empecé a rezar. El Oka impacta en la proa de estribor, a 1,5 metros por encima de la línea de flotación. No sé si vi el instante del impacto, pero no hay duda de que lo sentí. El morro blindado del misil golpea sin piedad en las placas de acero de 2 centímetros de grosor de la proa del Stanley. Y sale por el otro lado. Aquella bomba llegó volando a 800 kilómetros por hora. Sabíamos que tenía que ser una bomba propulsada por algún tipo de cohete, porque nosotros no teníamos nada que pudiera volar a tanta velocidad. En cuestión de minutos se aproxima otro Oka. Los cañones del Stanley están al rojo vivo. El piloto, quizás herido o muerto, suelta por breve instante la palanca de control. El Oka se eleva ligeramente, lo suficiente para pasar por encima del barco. A diferencia del Lively, el Stanley sufre unos daños mínimos y solo 3 hombres resultan heridos. Finalmente, el programa Oka nunca pudo alcanzar todo su mortífero potencial. Los bombarderos que los transportaban eran presa fácil para los cazas estadounidenses y solo 7 barcos estadounidenses sufrieron daños por culpa de los Oka durante la guerra. Hideo Suzuki nunca fue seleccionado para alcanzar una muerte gloriosa. Aunque los kamikazes llegaron demasiado tarde para cambiar el signo de la guerra, sus ataques se cobraron muchas vidas. Los 2.800 ataques kamikazes mataron a casi 5.000 estadounidenses e hirieron a 4.800 más. Japón había reservado más de 5.000 aviones suicidas para utilizarlos en la esperada invasión de su país. Un escenario terrible que hubiera magnificado el inmenso precio en vidas humanas que se cobraron los kamikazes. Los kamikazes.
Un arma terrible surgida de la desesperación. Los pilotos japoneses se embarcaron en una misión inimaginable y se convirtieron en auténticas bombas humanas. Ahora, gracias a las modernas técnicas de animación por ordenador, sus ataques suicidas cobrarán vida para nosotros. Estaremos en cubierta con los horrorizados marineros estadounidenses. Y dentro de la cabina de los aviones, mientras los aviones kamikazes y los cohetes vuelan hacia sus blancos. Sienta la batalla. Diseccione las tácticas. Kamikazes, seguidamente en combates aéreos. Combates aéreos, kamikazes. 25 de octubre de 1944, 10 de la mañana. 9 cazas Cero japoneses entran en el Golfo de Leyte, en Filipinas. Los aviones vuelan casi a ras de las olas para no ser detectados por los radares estadounidenses. La suya es una misión especial, histórica pero terrible. Es el primer ataque kamikaze organizado de la Segunda Guerra Mundial. Cinco de los cazas transportan sendas bombas. Pero jamás se me ocurrió que pudiera haber alguien que hiciera algo así, a propósito. 10:45 de la mañana. Los kamikazes divisan a los barcos estadounidenses. Los japoneses suben a 1800 metros de altitud, dispuestos a lanzarse en picado sobre su enemigo. Los pilotos japoneses eligen bien sus blancos, las vulnerables cubiertas de los portaaviones de escolta. Los portaaviones de escolta se convirtieron en su principal objetivo porque tenían una delgada cubierta de vuelo de madera que los kamikazes y sus bombas podían penetrar. A las 10:49 el teniente Saki ve su oportunidad y mueve las alas de su avión para señalar el ataque. Saki se lanza contra el portaaviones White Plains, pero es alcanzado por el fuego antiaéreo y vira hacia el Saint-Lô. Bombas de 250 kilos en el lugar donde suele ir el depósito de gasolina que utilizan para cubrir largas distancias. Este peso extra les inhabilita para el combate aéreo. Así que los otros 4 ceros actúan de escolta. El as de la aviación japonesa Kunio Iwashita voló en similares misiones de escolta de aviones kamikazes. Yo era piloto de caza, así que mi trabajo consistía en acompañar a los aviones kamikazes cuando tenían una misión y derribar los aviones americanos que intentaran interceptarlos. También debíamos observar cuál era el resultado de los ataques kamikazes e informar a nuestros mandos de lo que habíamos visto. El teniente Yuki Osaki lidera la escuadrilla de aviones suicidas. Tiene orden de atacar a los barcos que protegen a la flota que prepara la invasión aliada de Filipinas, un pequeño grupo operativo de la Marina llamado Taffy 3. Hace apenas unas horas, estos mismos barcos han sido objeto de un fuerte ataque por parte de la Marina japonesa. El portaaviones de escolta Saint-Lô es uno de los pocos barcos de Taffy 3 que no ha sido alcanzado durante la batalla. Los aviones que regresan al Saint-Lô después de los combates de la mañana bajan a la cubierta de hangares para repostar combustible y rearmarse. Nadie puede imaginar lo que está a punto de caer sobre ellos. Orville Bedhar es un oficial electricista de 21 años que sirve en el Saint-Lô. Yo nunca había oído hablar de los kamikazes. Había oído hablar de los bombarderos en picado y de todo eso.